Escuchan, buenas noches. Hola, 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 hola. ¿Escuchan? Hola, hola. Buenas noches. ¿Escuchan, colegas? Un ratito voy a cambiar el logo. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan, colegas? Buenas noches. ¿Me escuchan, colegas? Muy bien. Muy buenas noches, estimados colegas. Mil disculpas. Wow. Por más que he salido temprano del trabajo, el tráfico del día de hoy ha sido terrible. Media hora para esperar taxi, para nada. Y mil disculpas. La próxima, si veo así, que voy a tener que quedarme en el mismo trabajo para hacer la clase el viernes. No, no queda otra. Bien, colegas, vamos a. ¿Tienen todos el... ¿Les han entregado el material, por favor, las casuísticas? Le voy a enviar, si no, ahí les estoy enviando. Muy bien. Bien, colegas. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy con el ánimo y dándole la bienvenida a nombre de Segay Ribeiro. Y sé que hay muchas expectativas sobre este proceso de nombramiento. Y bueno, vamos a resolver todas las inquietudes con las casuísticas. Resuel- eh, Recuerden ustedes que desde hace más o menos 3 años ya no son cuatro alternativas, son tres. Por lo tanto, vamos a decirles que de las tres alternativas que hay para cada casuística, una es el distractor, dos son las posibles respuestas, pero una tiene que ver con el contexto de la pregunta. Y ahora le voy a enseñar cuál es el contexto de la pregunta, de tal manera que ustedes no tengan ninguna dificultad. Ya. Ya quiero saber, ¿el material lo tienen todos? Ya les envié. La colega, a ver, Eduvina lo recibió.
Sí, ya lo enviaron. Muy bien. Yo también les he enviado, por si acaso, por este medio. Listo. Voy a proyectarles. Mm, listo, ¿lo ven? ¿Lo visualizan, colegas? Bien. La casuística número uno. Vamos a ver. Vamos a encuadrarlo. Muy bien, colegas. Ahí para que lo vean bien. Les voy a enseñar la estrategia. Les voy a enseñar estrategias. Y aquí solo cabe que yo maneje adecuadamente la estrategia. Si yo manejo adecuadamente la estrategia, no hay problema al momento de resolver. Es leer la casuística y subrayar, la técnica de subrayado. Dice, los estudiantes han realizado una investigación. Mira, han realizado una investigación en la que han recogido la percepción de los vecinos. Ojo, si han realizado una investigación y han recogido la percepción de los vecinos, ¿a través de qué instrumento recogen la percepción? Ahora vamos a ver cuál es el instrumento para recoger la percepción. Sobre la participación ciudadana. Este es el contenido temático. Este es el contenido temático. Participación ciudadana. ¿Ya? Participación ciudadana es el contenido temático. En ese contexto, la docente ha planificado con los estudiantes respondan una ficha de preguntas sobre investigación. Ficha de preguntas. ¿Qué será la ficha de preguntas? La ficha de preguntas viene a ser lo que llamamos evidencias de aprendizaje. Evidencias de aprendizaje, ¿no? Algo observable, ¿ya? Y me pregunta, ¿cuál de los siguientes conjuntos de preguntas de la ficha está dirigido a promover la metacognición? Metacognición, miren. O sea, uno es a través de qué recojo la percepción, es una ficha de preguntas sobre investigación, y dos, las preguntas de la ficha, las preguntas de la ficha, o sea, de lo que se llama eh, la evidencia de aprendizaje, está dirigido a promover la metacognición. ¿Qué cosa es metacognición? Metacognición es lo que se denomina la autorregulación de los aprendizajes. Autorregular los aprendizajes dentro de la competencia, eh, el desarrollo de la autonomía, me indica que el alumno está en la capacidad de ser autónomo en la toma de decisiones y esa autonomía le indica que yo autorregulo mis aprendizajes. ¿Qué dificultades tuve para poder resolver el problema? ¿Con qué medios lo resolví? ¿Cómo lo resolví? ¿Para qué me sirve lo que he aprendido el día de hoy? ¿En qué contexto lo voy a aplicar? Eso es la metacognición. Entonces me dice, la metacognición sobre alguna de las estrategias. Mira, alguna de las estrategias. Y hay dos aspectos, promover la metacognición y estrategias de aprendizaje. Quiere decir que en la respuesta yo debo encontrar, uno, que autorregule el aprendizaje y dos, que promueva estrategias de aprendizaje utilizadas en la investigación. Y en la investigación ha utilizado mediante fichas. Muy bien.
Alternativa A. ¿Cómo seleccionaron las fuentes de información que utilizaron en la investigación? ¿Qué criterios usaron en la selección de instrumentos para recoger información? ¿Cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron las limitaciones en la aplicación de dichos instrumentos? B. ¿De qué manera las conclusiones de su trabajo aportan a la comprensión del asunto abordado? ¿Consideran que podría ser útil compartir los hallazgos? ¿Qué otros aspectos vinculados a la participación ciudadana consideran que sería pertinente? ¿Me está preguntando sobre la conclusión? No. Me está preguntando que yo aplico la ficha de preguntas para recoger la percepción de los vecinos sobre la participación ciudadana. Por lo tanto, esto ya resulta ser para nosotros, ¿qué cosa? El distractor. Y el distractor yo siempre lo voy a marcar de verde. Nada tiene que ver con el contexto de la pregunta. ¿De acuerdo? Y la respuesta lo vamos a marcar nosotros de color, en este caso, azul. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es el distractor. Ya identifiqué el distractor más fácil. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos respecto a la participación ciudadana en la localidad? A partir de estos hallazgos, ¿qué acciones consideras podrían ser efectivas para promover la participación? ¿Cómo podrían implementar en tu localidad? Entonces, vamos a ver en la alternativa A, cuál de la pregunta promueve la autorregulación? ¿Cómo seleccionaron las fuentes? Esto es estrategia. Esto es estrategia. Muy bien. ¿Qué criterios usaron la selección de los instrumentos? Eso es estrategia. ¿Cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron las limitaciones en la aplicación de dichos instrumentos? Esto viene a ser autorregulación, metacognición. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, colegas? La A. Muy bien, muy bien. Pregunto, vamos a dejar de compartir. Colega Melissa, ¿comprendió la explicación que acabo de dar? Por favor, si no, para poder cambiar de estrategia. Yo, eso es lo que mido siempre. Colega Cecilia, ¿comprendió lo que acabo de explicar? Gracias, colega Melissa. Muy bien, dice sí. Colega Luis, ¿comprendió lo que acabo de explicar? Correcto. Colega Grimal, eh, Giralmaxi, ¿comprendió? Colega Yami, por favor. Colega Cecilia, colega Melanie, ¿comprendió? Colega Jessica Paredes, ¿comprendió? Colega Jennifer, Lilia, muy bien. Yo quiero que sean sinceros, porque más vale la sinceridad. Puedo demorarme un poquito, pero la cosa es que todos entiendan. Colega Alexandra, ¿comprendió? Colega Alexandra, muy bien. Colega Celia, ¿comprendió? Colega Giovanna, ¿comprendió? Johanna, perfecto. Muy bien, a los que están atentos, les voy a otorgar libros digitales. Muy bien. Colega Evelyn, ¿entendió? Perfecto. Alguien que no haya entendido, por favor, con sinceridad, acá nadie deja de no equivocarse. Perfecto, muy bien. Perfecto, muy bien, gracias. Y hay una colega que me dice, entiendo que la respuesta es la A, sí. Ahora voy a explicar por qué. Gracias, colega. ¿Y por qué no la sé? Porque la C me está refiriendo a hallazgos. ¿Y qué me pide en el contexto de la pregunta?
van a recoger la percepción sobre participación ciudadana, sobre la metacognición y sobre las estrategias de aprendizaje. Por lo tanto, acá no me está hablando. Acá me habla ya de hallazgos, conclusiones, ¿no? Eh, Esto podría ayudarme. A la metacognición sí. Esto me podrían como estrategia, pero esto no es. No me pide hallazgos, ¿correcto? Muy bien, colegas. Entonces, cualquier dificultad que tengan, colegas, por favor, me lo dicen. ¿Ya? Muy bien. Dos, durante una sesión de aprendizaje, aquí estamos hablando, estimados colegas, de lo que se llama, grábense bien y lo pueden copiar, de lo que se llama en, en el marco de las orientaciones generales de planificación por competencias año 2014 y también ahora en el 2018 en la RM 649, en la planificación curricular de inicial, primaria y secundaria, en la cartilla de planificación de primaria, en la guía de planificación, mediación y evaluación de secundaria del 2019, van a encontrar lo siguiente, que cuando hablamos de sesiones, cuando hablamos de unidades y cuando hablamos de planificación curricular anual, PSA, y aquí lo voy a poner, PSA, planificación curricular anual, unidades didácticas, sesiones de aprendizaje. Son los tres elementos importantes de la planificación que está en la RM 281-2016-ED, que es el Currículo Nacional de Educación Básica y que también está en la RM 649, 649-2016, que viene a ser la planificación curricular, ¿no? De inicial, primaria y secundaria. Entonces, cuando hablamos de estos tres elementos, y ustedes deben conocerlo, se llama niveles de concreción del currículo. Niveles de concreción del currículo. ¿Ya? Niveles de concreción del currículo. ¿Ya? Vamos a poner acá. Niveles de concreción del currículo. Esto. Niveles de concreción del currículo. Concreción. De concretizar, ¿no? Del currículo. Así se llama. Niveles de concreción del currículo. Así lo llaman. ¿Ya? En esos documentos. Entonces dice, Jaime, una vez fui a la tienda que queda cerca de mi casa. Había mucha gente comprando y la señora de la tienda no se daba abasto para atendernos a todos. Entonces escuché que un cliente le decía a la señora que él le había dado un billete de 100 soles y aún no había recibido su vuelto. La señora le dio el vuelto del billete de 100. Yo había visto que el cliente le había dado a la señora un billete de 10 soles. A mí me pareció mal que el cliente se haya aprovechado de la situación. Luciana dice, pero si vistes algo que te pareció mal, ¿por qué no dijiste nada? Jaime dice, yo no tenía nada que ver ahí. Creo que la señora debió estar atenta a su trabajo, pues cada uno debe preocuparse por sí mismo. Nadie debe esperar que otros se preocupen por uno. Esta apreciación de Jaime, cada uno debe preocuparse por uno. Jaime resulta ser una persona que es pragmática, utilitario. Como no es su problema, es un signo de pragmatismo, ¿no? Como no es mi problema, no tengo por qué meterme. Ante lo afirmado por Jaime,
En su segunda intervención, la docente busca generar un conflicto cognitivo. Esto es, ¿qué cosa es el conflicto cognitivo? Obviamente, es despertar un proceso de problematización, problematizar sobre este asunto, sobre la creencia expresada por él. ¿Por quién? Por Jaime. El conflicto sobre la creencia expresada por Jaime, que tiene una actitud pragmática. ¿Cuál de las siguientes introducciones es más pertinente para favorecer el propósito de la docente? Conflicto cognitivo. Vamos a ver. Estoy de acuerdo que cada individuo debe preocuparse por su bienestar. Sin embargo, todos tenemos las mismas posibilidades para garantizar nuestro bienestar. En este sentido, ¿cómo se podría lograr que la gente se empodere más para asegurar su bienestar? B. Quizás hay ocasiones en las que es más conveniente preocuparnos por nuestro bienestar individual. Sin embargo, ¿no crees que en esta ocasión hubiera sido mejor que el cliente dijera la verdad? En ese sentido, ¿no crees que las acciones como la del cliente vulneran la legalidad? C. Es importante que cada individuo se preocupe por su bienestar. Sin embargo, ¿cómo sería nuestra convivencia si nadie se preocupa por lo que le pasa a otros? En ese sentido, ¿qué pasaría si un día todos los bomberos voluntarios decidieran que solo actuarán en las situaciones que los afectan a ellos? ¿Cuál que genera un conflicto cognitivo? Por lo tanto, nada tiene que ver la legalidad. No me está pidiendo, no me está preguntando la legalidad. Por lo tanto, resulta así B resulta ser el distractor, estimado colegas, porque no me está preguntando la legalidad, me está generando, me está preguntando, me está diciendo conflicto cognitivo. ¿Y cuál es la que genera un conflicto cognitivo? ¿Cuál es lo que problematiza? Estoy de acuerdo que el individuo, o dice, ¿cómo se podría lograr que la gente empodere para así asegurar su bienestar? O la CM dice, es importante que cada individuo se preocupe por su bienestar. Sin embargo, ¿cómo sería nuestra convivencia si nadie se preocupa por lo que le pasa a otros? El bien común. En este sentido, ¿qué pasaría si un día todos los bomberos voluntarios decidieran que solo actuarían en las situaciones en las que los afecte a ellos y no a los demás? Entonces, ¿dónde se ve el conflicto cognitivo? Vamos, un libro digital para ustedes, vamos. ¿Qué dice? ¿Qué dice la colega Adriana, Alexandra, Atilano, Carlos? Vamos. Elizabeth, Esther, Elizabeth Cruz, Eduvina, Edita, Evelyn, Grace, Cristina, Jessica, vamos. Lucy, Liana, Mariela, ¿qué dicen? ¿Dónde se genera el conflicto? ¿Dónde es el conflicto? ¿En A o en C? Melissa, bien. Lucy, ¿te parece o es Lucy? Bien. Jennifer la C, Evelyn la C. Muy bien, colegas. Efectivamente, más allá, más allá de la situación es que también es un problema de un asunto público. Efectivamente, él me está hablando del conflicto cognitivo, pero sobre un asunto público, efectivamente. Y en un asunto público, naturalmente se tiene que ver la convivencia y se tiene que ver, obviamente, el bien común, ¿no? Entonces, la respuesta es la C. Muy bien. Todo lo que han dicho la C, por favor, aquí le voy a poner mi teléfono. En el chat está mi teléfono. Me escribes. Todos los que han escrito o han contestado la respuesta C se ganan el libro. Para que participen. Quiero que participen. Tengo cantidad de libros digitales.
Si tú me pides un libro que tú deseas y si yo lo tengo, yo te envío. Si no, te digo, tengo esto, y te lo envío. Porque mi objetivo es ayudarte a ti que tengas información. ¿Ah? Muy bien. Entonces, ¿qué dice la colega? A ver, que no ha contestado el colega Luis Enrique. ¿Está de acuerdo? ¿Qué dice Romaní Álvarez? ¿Está de acuerdo? La colega Silvia. Perfecto, muy bien. Ah, me dice hay 10 dígitos. Ah, hay un 4 de más. Perdón, gracias. 3 veces 9, 4, 4, 9, 7, 21. Gracias, colega. Por estar atento. Muy bien. Muy gentil. Gracias. Ahí está el teléfono. Muy bien. ¿Ah? Vamos a ver el tercer caso. Durante una sesión de aprendizaje, volvemos a decir, ¿de qué trata? Trata, ya lo dije, eh, la planificación curricular anual, PSA, la unidad didácticas y las sesiones son, lo dije acá en la pregunta anterior, ¿qué son? Lo dije, son niveles de concreción del currículo, ¿no? Son los niveles de concreción del currículo, ¿ya? Los niveles de concreción del currículo, ¿ya? En la que los estudiantes van a discutir sobre la violencia de género, como asunto público, ¿ya? La docente realiza la siguiente actividad. Ojo, actividad. Cuando uno desarrolla una actividad en el proceso cognitivo, ojo, actividad en un proceso cognitivo se llama, en un proceso cognitivo se llama actividad. Y la actividad es un proceso mental. Es un proceso mental. Primero la docente escribe en el centro de la pizarra la frase violencia de género. Esa es la primera actividad. Luego solicita a los estudiantes que individualmente elaboren un dibujo relacionado a la frase, ¿no? Después, que cada estudiante presente su dibujo y explique qué ha querido representar y cómo se relaciona el dibujo de la frase con la frase de la pizarra, ¿cierto? ¿Qué ha querido representar y cómo se relaciona el dibujo con la frase de la pizarra? Luego de que cada estudiante realiza la presentación, la docente coloca el dibujo agrupándolo con otros que tienen semejanza. Y ahí viene, ¿cuál de las siguientes, cuál de los siguientes procesos de aprendizaje se busca promover en la actividad? Procesos de aprendizaje. Recuerden, ¿no? Tenemos motivación, recoge saberes previos, problematización, transferencia del aprendizaje, conflicto cognitivo. Pero obviamente, si me dice, la docente escribe en el centro de la pizarra la frase violencia de género, luego les pide que elaboren un dibujo y luego presente su dibujo y explique, el chico construye su aprendizaje o utiliza sus saberes previos. ¿Qué me dicen? ¿Habrá transferencia o hay activación de saberes previos? ¿Qué me dicen? Por lo tanto, transferencia es un distractor, no es. No hay transferencia. ¿Por qué? Porque la maestra le pone en el centro de la pizarra violencia de género y le pide que elaboren un dibujo. Por lo tanto, el dibujo solamente va a representar a lo que la maestra desea. eh, y es simplemente recoger saberes previos. Por lo tanto,
No hay conflicto cognitivo. La respuesta es, ¿cuál es? Saberes previos. ¿Quién me habla de saberes previos? David Ausbel. David Ausbel. Recuerden, colegas, aquí es clave. 4 enfoques del currículo. No se olviden. 4 enfoques del currículo. No se olviden. 4 enfoques del currículo. Por favor, no se olviden. El primer enfoque, competencias. Estamos en el enfoque de competencias, donde las competencias es la facultad que tiene la persona para combinar un conjunto de, perdón, la competencia es la facultad que tiene la persona ah, para combinar un conjunto de capacidades con el propósito de resolver problemas, actuar de manera pertinente y con sentido ético. ¿Dónde encuentran este concepto? En el capítulo 3 del marco del buen desempeño docente, perdón, del marco no, en el capítulo 3 del Currículo Nacional de Educación Básica Regular, la RM281. Luego le presento. Entonces, el segundo enfoque, socioconstructivismo. Aquí cabe, aquí cabe, aquí cabe Ausubel y Vygotsky, porque desde el año 97 hasta el año 2013 era Piaget y Ausubel. Hoy es Vygotsky y Ausubel. Y el tercer enfoque, enfoque formativo de la evaluación, formativo de la evaluación. Y el enfoque cualitativo, cualitativo, ¿no? Los calificativos es de manera literal, cualitativamente. 4 enfoques. Pero a la vez también debo decirte, estimado colega, en esa perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo más importante? 3 elementos esenciales. Elementos esenciales. Elementos esenciales. Y lo vas a buscar. Elementos esenciales. ¿Para quién planificamos? Vamos, dígame. ¿Para quién planificamos? ¿Para quién planificamos, colegas? Vamos. ¿Para quién planificamos? ¿Para quién planificamos? Vamos, colegas. Vamos. ¿Para quién planificamos? ¿Para quién planificamos, estimados colegas? Vamos. ¿Para quién planificamos, estimados colegas? Me gustaría, por favor, opinen. ¿Quién es el elemento más importante? Vamos, estimados maestros. ¿Quién es el elemento más importante? Vamos, colegas. ¿Quién es el elemento más importante? Vamos, colegas. Vamos. ¿Qué dice la colega Janina? ¿Para quién planificamos? ¿Quién es el elemento más importante? ¿Quién es el centro de atención? Muy bien, Oscar. Te has ganado el libro.
Planificamos para el estudiante. El centro del proceso de aprendizaje es el estudiante. Segundo elemento, ¿qué es más importante? ¿Lo que yo hago o lo que el estudiante hace? ¿Qué es lo más importante? ¿Quién construye el aprendizaje? ¿El docente o el estudiante? Muy bien, Alexandra. El estudiante. Muy bien. Entonces ya tenemos dos elementos esenciales que me han dicho. Lo que el estudiante hace. Exacto. ¿Cuál es el tercer elemento? ¿Cuál es el tercer elemento, estimados colegas? Tercer elemento. Tercer elemento. Vamos. Tercer elemento. ¿Cuál es el tercer elemento? Ya me han dicho, ojo, estudiante es el centro del proceso de aprendizaje. Aprendizaje, muy bien. Y tercer elemento, a ver, ¿cuál es más importante? ¿La educación o la pedagogía? ¿Cuál es más importante, la educación o la pedagogía? Ojo, la educación es un proceso social permanente, pero la pedagogía es la ciencia de la educación. Entonces, ¿qué es más importante? Vamos. Muy bien, Alexandra, muy bien, Luis, muy bien. La pedagogía, perfecto. Tres elementos, ¿ya? Tres elementos esenciales. ¿Ya? Tres elementos esenciales. Bien, vamos a ir a la siguiente pregunta, ¿ya? Muy bien, perfecto, colegas. Perfecto, muy bien. Están muy participativos. Ustedes van a nombrarse porque eso me indica que están bastante, muy bien eh, activos y eso es importante. Hay que estar activos para poder hacer bien las cosas. Muy bien. Una docente tiene como propósito promover la metacognición. Nuevamente, ya dijimos, metacognición es autorregulación de los aprendizajes. ¿Qué aprendí? ¿Con qué medios aprendí? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? ¿Qué dificultades tuve y cómo las superé las dificultades? ¿En qué momento puedo aplicar lo aprendido el día de hoy? ¿No? Metacognición es un proceso de autorregulación de los aprendizajes, ¿no? Sobre sus estrategias de aprendizaje, nuevamente, al igual que la primera pregunta, sobre las estrategias de aprendizaje. Para ello he elaborado una guía de preguntas y la guía, ya les dije, es la evidencia de aprendizaje. ¿Cuál de los siguientes conjunto de preguntas es más pertinente para promover dicho propósito? ¿En qué áreas consideras que no eres tan bueno? ¿Consideras que te has esforzado lo suficiente? ¿Estarías dispuesto a asumir algún compromiso de mejora? ¿Cuál? ¿Qué actividades académicas te resultan más difíciles? ¿Alguna vez has incumplido alguna de estas? ¿Qué consecuencias trajo? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Cómo te organizas para realizar tus actividades académicas? ¿Crees que esta organización influye en tus resultados? ¿Por qué? ¿Cómo podrías mejorarla? Esto resulta siendo el distractor, maestros. Ahí está el distractor. ¿Y dónde está la respuesta? Quiero que entre la B y la C me identifiquen cuál es la autorregulación y cuál es la estrategia.
A ver, vamos a ver. Acá le faltaría, ¿qué actividades académicas te resultaron más difíciles y cómo lo resolviste? Ahí podría ser, ¿no es cierto? ¿Alguna vez has incumplido alguna de estas? ¿Qué consecuencias te trajo? Aquí no encontramos lo que me pide, estrategias y metacognición, autorregulación. ¿Cómo te organizas para hacer? Acá sí hay estrategias. ¿Crees que esta organización influye? Aquí hay estrategias y hay autorregulación. ¿Por qué? ¿Cómo podrías mejorarlo? Ah, acá hay autorregulación. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál es? Sí. Muy bien, Elizabeth. Muy bien, muchos que han participado. Muy bien, Alexandra. Muy bien. Hasta aquí, en estas cuatro preguntas, quiero preguntar, Jessica, hasta aquí, ¿entendible, comprensible la didáctica para explicar? Puedes utilizar tu micro o puedes escribir, por favor. Alexandra, Patricia, la estrategia entendible. Perfecto, Jessica. Dice que sí entendible. Pat- Alexandra, muy bien. Oscar, perfecto, muy bien. Ahora lo entiende mejor, dice Alexandra Patricia. La cuenta, perfecto. Oscar, ¿entendible, por favor, la estrategia para explicar la casuística? Perfecto. Lila, Consuelo, Jennifer, ah, Carlos Cajo, ¿entendible? Muy bien. Por favor, ¿alguien no ha entendido? ¿Alguien no ha entendido? Por favor, sea sincero. No se sienta mal. No todos. A veces podemos entender de la misma forma. Es clave, es importante. Dice en el constructivismo del error constructivo. No tenemos que penalizar el error. Tenemos que despenalizar el error para aprender. Muy bien, Jerry. Gracias. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar. Dice, una docente presenta a los estudiantes lo siguiente dilema moral. Acá ya viene un poquito más difícil. Un dilema moral. Un dilema moral hipotético, ¿correcto? Para Romina, la defensa de la vida de los animales es un valor muy importante. Hoy, el derecho de cuarta generación defiende de los derechos humanos, defiende el derecho a los animales. Por eso, maltratar a un animal tiene pena de cárcel. La defensa de la vida de los animales es un valor importante, inalienable. Por ello, desde hace 10 años, gestiona el único albergue de animales abandonados en la localidad en la que vive, ¿no? En los últimos meses, el albergue está enfrentando problemas de financiamiento, por lo que corre el riesgo de tener que cerrar. Corre el riesgo de tener que cerrar. En la última semana, una clínica veterinaria le ha ofrecido el financiamiento para el albergue. No obstante, Romina se ha enterado que esta veterinaria ha sido acusada anteriormente de malos tratos a los animales. Esta pregunta, ¿no? Problematizando. Si es una clínica que quiere donar a este albergue de animales, porque está pasando una etapa difícil, eh, ¿qué pasa si Romina acepta la ayuda, ¿no es cierto?, de esta veterinaria que ha tenido malos tratos a los animales? Entonces se pone en cuestión justamente un dilema moral hipotético. Ella no sabe qué decisión tomar.
Por un lado, piensa que si no acepta el financiamiento, el albergue tendrá que cerrar. Si no acepta, el albergue tendrá que cerrar. Por otro lado, considera que aceptarlo implica ir en contra de la misión del albergue, los valores del albergue, la defensa de los animales. Si el propósito del docente es que los estudiantes reflexionen y argumenten éticamente, en este dilema es reflexionar y argumentar éticamente. Acá se hace uso del pensamiento crítico. Del pensamiento crítico se hace uso del razonamiento. Y al hacerse uso del razonamiento, el pensamiento crítico, obviamente va a tener que ser una decisión dentro del contexto de la ética. La ética es ethos, la ciencia de la moral, y la moral es la costumbre sobre la decisión que debe tomar Romina. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas, acciones, actividades pedagógicas es más pertinente para el logro de dicho propósito? ¿Ah? Pedir a los estudiantes que comenten por qué es importante la defensa de la vida de los animales. Que comenten. Una cosa es comentar y otra cosa es argumentar, ¿no? Una cosa es comentar y otra cosa es argumentar. ¿Por qué es importante la defensa de la vida de los animales? Luego explicarles, ojo, mira, explicarles qué valores sustentarían la decisión que Romina, qué valores sustentarían la decisión de Romina de no aceptar el financiamiento. Finalmente, pedirles que elaboren un texto en el que vinculen dichos valores con los argumentos a favor de la defensa de la vida de los animales. ¿Solo argumentos a favor de la defensa de los animales? ¿O es argumentar éticamente, reflexionen y argumentar éticamente? Luego, pedir a los estudiantes que identifiquen los valores implicados en la creación del albergue. Luego, pedirles que planteen alternativas para asegurar el autofinanciamiento del albergue. Finalmente, pedirles que planteen qué podría hacer Romina para convencer a la veterinaria que responda a las acusaciones que tiene en su contra. Y C, pedir a los estudiantes que identifiquen qué razones sustentarían que Romina acepte o no el financiamiento. Luego pedirles que identifiquen qué valores estarían implicados en las posibles decisiones de Romina. Finalmente pedirles que elaboren un texto en el que sustenten qué decisión tomarían si estuvieran en el lugar de Romina. Muy bien. Ojo, esto es un distractor, ¿no? Perdón, B es un distractor. ¿Por qué B es un distractor? Te voy a explicar. ¿Por qué B es un distractor? Dice identificar valores. Me está pidiendo identificar valores. Luego pedirles que planteen alternativas. ¿Me está pidiendo preguntar alternativas? No. Argumenten éticamente. ¿Ya? Por lo tanto, es el distractor. Entonces, ¿y por qué no puede ser A? Porque dice comente. En cambio, aquí en C está, identifiquen razones, a aceptación de Romina, identifiquen valores en la decisión, finalmente pedirles que elaboren un texto en el que sustenten la decisión que tomarían si estuvieran en el lugar. Entonces, esta es la respuesta. ¿Correcto?
Muy bien, Elizabeth. Muy bien, Luis. Muy bien. Están atentos. Perfecto. Muy bien. 6. Durante la discusión sobre el dilema moral presentado, un estudiante señala lo siguiente. Para mí no hay un dilema en esta situación. La única alternativa correcta es que Romina rechace el financiamiento. O sea, ella tiene una decisión más drástica, ¿no? Más unilateral. Actuar según sus valores siempre es lo más importante, lo que dice. Si el propósito del docente es que los estudiantes reflexionen sobre sus límites de la afirmación, los límites de la afirmación, los límites de quién, esto, sobre esto. Actuar según sus valores siempre es lo más importante. Que reflexione sobre los límites de la afirmación. ¿Cuál de las siguientes intervenciones del docente es más pertinente? ¿No? Si bien es cierto que en este caso aceptar el financiamiento implica ir contra el valor de la defensa de la vida de los animales, habría que preguntarse qué pasaría con los animales del albergue si éste cerrara. ¿Esto no implicaría también ir en contra del mismo valor? Ambas alternativas no supondrían al mismo tiempo proteger y vulnerar el valor de la defensa de la vida de los animales. B. Tienes razón al afirmar que vivir conforme a un valor como la defensa de la vida de los animales es importante, pero habría que considerar también otras razones por las que aceptar el financiamiento podría resultar perjudicial para Romina, por ejemplo, cómo ello podría afectar su imagen profesional, qué implicancias legales podría tener para ella si se descubre, ¿no?, que estas denuncias son ciertas. Y C, me parece adecuado que hayas planteado tu posición personal respecto de esta situación, pero convendría que revisemos el concepto de dilema moral. En un dilema se presentan dos alternativas y para optar con una hay que tener el criterio adecuado. ¿Entre qué alternativas tiene que optar? ¿No? Romina, ¿crees que el criterio más adecuado para elegir entre estas alternativas es la defensa de la vida de los animales? Entonces, ¿dónde se ponen en evidencia límites? Obviamente, ¿no? Este, la A viene a ser el distractor. ¿Por qué? Porque solamente me está permitiendo, aquí me está permitiendo en A, ¿no? Eh, que vaya en contra del valor de la defensa de la vida de los animales, pero a la vez, ¿qué pasaría? Se cerraría. Acá no hay límites, solamente está dentro, se encierra dentro del contexto que si hay o no hay financiamiento, nada más. Pero en cambio, donde sí está en los límites es acá. ¿Por qué? Aquí dice, me parece correcto que hayas planteado tu posición respecto a la situación. Muy bien, ahí está argumentando, ahí está reflexionando, ¿no? De límite. Pero convendría que revisemos el concepto de dilema moral. Ah, ahí le está poniendo un límite. En un dilema se presentan dos alternativas y para optar por una hay que tener un criterio adecuado, también límites. ¿Entre qué alternativas tiene que optar Romina? ¿Crees que el criterio más adecuado para elegir entre las alternativas es la defensa de la vida? Obviamente, aquí ya se genera que esta sea la respuesta. ¿Tiene marcado C? Lila marcó la C, dice. Liliana, Oliana marcó la C, Elizabeth la C. Ah, Mariela Paz, muy bien. Entonces, estamos bien, estimados colegas. ¿Ya? Ahora quiero que ustedes, las 7 lo hagan ustedes. Vamos, mientras me refresco un poquito con agua. Una docente presenta a los estudiantes la siguiente situación hipotética. Si el docente busca promover la reflexión ética
de los estudiantes acerca de la situación que enfrenta Miguel, ¿cuál de las acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de dicho propósito? A. Pedir a los estudiantes que planteen cómo Miguel podría contribuir a que su prima mejore su situación económica. Laxus. Este caso no está completo. Vamos a sacar, ¿ya? Acá está, acá está. Acá está, acá está, acá está el caso. Acá está el caso. Acá está. No lo vamos a sacar, acá está el caso. Copiado mal. Ya, ahí sí está. Dice, Miguel trabaja en el área de recursos humanos de una empresa y está encargado de la selección del personal, gestión del talento humano, ¿no? Antes se llamaba jefatura de personal, hoy se llama gestión del talento humano. Susana, su prima está desempleada hace varios meses, lo que ha puesto en una situación económica muy complicada en su familia. Susana ha postulado a la empresa en la que trabaja Miguel. Susana es prima de Miguel, ¿no? Al recibir la postulación de Susana, Miguel no sabe si informar sobre su parentesco a sus superiores o no informar nada y ayudar a su prima a que obtenga el trabajo. Si el docente busca promover la reflexión ética de los estudiantes acerca de la situación que enfrenta Miguel, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro? Aquí, ¿qué sucede si yo estoy en el Estado o en un sector privado? Yo soy el jefe de personal, un jefe de recursos humanos, un jefe de talento y tengo el parentesco. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama esa ley? ¿Recuerdan? Se aplica mucho y les piden a ustedes en los anexos, ¿no? Si tienes conocidos con nepotismo. Muy bien, Elizabeth. Entonces, la figura que se está dando es el nepotismo, ¿no? Nepotismo. Si Miguel ayuda a su prima Susana, está cometiendo nepotismo. Muy bien. Vamos a ver, dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de dicho propósito? Pedir a los estudiantes que planteen cómo Miguel podría contribuir con que su prima mejore su situación económica sin ayudarla a conseguir el trabajo. Luego pedirles que expliquen qué podría hacer Miguel para que su prima desista de la postulación. B. Pedir a los estudiantes que identifiquen cuáles son las razones que sustentan las dos posibles decisiones de Miguel. Luego pedirle que consideren cuál de estas posibles decisiones podría ocasionar menos daño y que expliquen por qué. Y C. Pedir a los estudiantes que indaguen qué normas legales están implicadas en la decisión que debe adoptar Miguel. Luego pedirles que indiquen qué consecuencias legales podría traerle a Miguel no cumplir. No le está pidiendo qué normas. Esto es el distractor. No le pide qué normas. Le está diciendo, reflexionen éticamente. La función del docente que busca es que los estudiantes reflexionen de manera ética acerca de la situación que enfrenta Miguel, ¿no? Entonces me queda A y me queda C. Pero en B, ¿cuál sería su respuesta? ¿Está el problema de generar daño o está el problema de que no es ético? Élida, Élida, Liana, reflexionen. Atilano, reflexionemos. No, no marquen así, Alexandra, no marquen. Pensemos bien. Le leo.
Pedir a los estudiantes que planteen cómo Miguel podría contribuir que su prima mejore su situación económica sin ayudarla a conseguir el trabajo. Luego pedirles que expliquen qué podría hacer Miguel para que su prima desista de la postulación. ¿Hay o no hay una reflexión? Luego pedir a los estudiantes que identifiquen cuáles son las razones que sustentarían. ¿Está pidiendo identificar o me está pidiendo que reflexionemos? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Vamos, Alexandra, ¿qué dices? Es reflexión. Muy bien, Alexandra, te diste cuenta. Muy bien, no hay que confiarse. Esa pregunta puede ser la que te permite pasar el puntaje mínimo. Clave. Muy bien. Qué bueno que te des cuenta. ¿Se dan cuenta, colegas? Muy bien, Joana. Muy bien, Melissa. Perfecto, ¿no? Entonces, esto es la respuesta. Reflexión ética. Muy bien, estimados colegas. Muy bien. La 8. Una docente se les presenta a los estudiantes la siguiente situación. Si la docente busca promover que los estudiantes reflexionen y argumenten éticamente, ojo, que hay dos cosas, reflexionar y argumentar éticamente. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para favorecer el dicho propósito? Acá. Pedir a los estudiantes que identifiquen si dejar a las siamesas unidas sería moralmente aceptable por la sociedad o no. Luego pedirles que justifiquen en base a lo anterior cuál de las dos opciones es moralmente correcta. P. Pedir a los estudiantes que evalúen las consecuencias de optar o no por la operación de las siamesas, así como los principios morales que subyacen cada opción. Luego pedirles que justifiquen en base a lo anterior qué opción escogerían. C. Pedir a los estudiantes que consideren qué emociones podrían influir en la decisión que deseen tomar los padres sobre la vida de las siamesas. Luego pedirles que justifiquen en base a lo anterior qué podrían hacer los padres para tomar una decisión objetiva. Ojo, colegas, me está pidiendo pedir a los estudiantes que indiquen, ¿no? Dejar a las siamesas unidas sería moralmente aceptable o no. Aquí, este es el distractor. ¿Por qué? Porque solamente es indicar, ¿no? Justificar. Y no me está pidiendo eso. Me está pidiendo reflexionar y argumentar. Por lo tanto, esto es un distractor. Muy bien. Luego dice, pedir a los estudiantes que evalúen las consecuencias de optar o no por la operación de las empresas, así como los principios morales que subyacen en cada opción. Luego pedirles que justifiquen en base a lo anterior qué opción escogerían. Y C, pedir a los estudiantes que consideren qué emociones podrían influir en la decisión que toman los padres sobre la vida de las siamesas. Luego pedirles que justifiquen en base a lo anterior qué podrían hacer los padres para tomar una decisión objetiva. Reflexionar y argumentar. ¿Dónde nos vamos? Vamos a ver. Evaluar. ¿Dónde lo tomo? Yo evalúo para poder argumentar, tomar decisiones. Evalúo para optar por si opero o no. Perfecto.
eh, y qué principios están en cualquier situación, subyacen en esta situación. Y luego, justificar. Y luego dice, la C, emociones. Luego pedirles que justifiquen en base a lo anterior qué podrían hacer los padres para tomar una decisión objetiva. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos, ¿cuál sería? Reflexión y argumentación. Vamos a ver. Muy bien, Cecilia, muy bien, Alexandra. ¿No? Esta es la respuesta, la B. ¿Ya? Pregunta 8, la 9. La 9. La 9. Vamos. Ahí tienen la 9. Un ratito, vamos a... Servicio un segundo, un pequeño segundo. Listo. Muy bien. Ahora sí, tenía que tomar mi medicamento, disculpen. Dice, una docente presenta a los estudiantes la siguiente situación hipotética. Carlos es muy amigo de Miguel. Hoy, luego de una prueba, Miguel le contó a Carlos que había plagiado y pidió que no contara a nadie. Carlos no sabe qué hacer, pues piensa que si le cuenta a la docente, Miguel se podría enterar y dejarla de ser su amigo. Es el dilema, es de la situación hipotética. Al mismo tiempo, Carlos piensa que si no lo denuncia estaría siendo cómplice de un acto deshonesto. Para iniciar el análisis de la situación, el docente pregunta a los estudiantes, ¿por qué la situación presentada es un dilema moral? Es un dilema moral porque hay dos posibles respuestas. Contar la maestra o quedarse callado. Si le cuenta a la maestra, pierde la amistad de su amigo. Si no le cuenta, se está haciendo cómplice de un delito. Son dos opciones en este dilema moral. ¿Cuál de los siguientes, cuál de los estudiantes explica correctamente por qué la situación presentada es un dilema moral? Entonces, si Carlos no le cuenta a la maestra, se convierte en cómplice. Pero si se queda callado, está teniendo una actitud deshonesta y no está perdiendo la amistad de su compañero. Eso es lo que está en juego en este dilema. Inés dice, es un dilema moral porque es una situación en la que solo hay una acción moralmente correcta y esta es difícil de realizar. Aquí lo correcto es que Carlos denuncie plagio, pero le es difícil hacerlo porque con ello ganaría enemistad de Miguel. Pablo dice, aquí hay un dilema moral porque para saber qué es lo correcto hay que pensar en los riesgos y en los beneficios. Y en este caso, Carlos tendría que pensar qué riesgos hay que contar, qué riesgos hay en contarle a la docente y qué opción le traería
más beneficios a la larga. Jesús dice, creo que es un dilema moral porque para Carlos la lealtad y la honestidad son valores importantes, pero solo puede optar por una opción. Esto implicaría dejar de lado uno de estos valores, ¿no? Y A es el distractor. ¿Y por qué es el distractor? ¿No? Me dice, ¿por qué es difícil realizar? No, pero ahí tengo que tomar una decisión. O lo uno o lo otro, pero no vamos a la vez, me dice Aristóteles, ¿no? Este, cuando hablamos de los principios, ¿no? De la lógica, o es verdad o es falso. No hay una tercera posibilidad. Entonces, por lo tanto, A es un distractor. Entonces, la respuesta correcta es, ¿no? Es la C. ¿Y por qué la C? Porque como dice, es un dilema moral porque para Carlos la lealtad y la honestidad son valores importantes, pero como solo puede optar por una, ¿no? Opción, esto implicaría dejar de lado uno de estos valores. Obviamente, tendría que dejar la lealtad por asumir la honestidad, ¿cierto? Entonces, obviamente, ahí la respuesta. Muy bien, la 10. La 10. Dice, el docente tiene como propósito promover la reflexión ética de los estudiantes sobre el plagio. Muy bien. Primero, ¿no? Pedir a los estudiantes que identifiquen cuáles son las normas de la IE que prohíben el plagio y obviamente el reglamento interno, ¿no? ¿Y qué sanciones trae incumplirlas? Luego explicarle las razones morales por las que la persona que plagia recibe sanciones. Finalmente, proponerles que imaginen que su mejor amiga o amigo ha plagiado y pedirles que escriban una carta utilizando las razones anteriormente explicadas para convencer que confiesen el plagio. Para convencer. Considerando que el propósito de la actividad es promover la reflexión ética de los estudiantes, reflexión ética, sobre la situación analizada, ¿por qué la actividad propuesta no contribuye al logro del propósito? No contribuye. Y no contribuye porque obviamente es difícil poner en cuestión esto en la medida de que este, ah, difícilmente se va a exponer ante el compañero para decirle una carta, ¿sabes qué? Eh, convencerlo, confiesa tu plagio, no es bueno. En la medida de que, obviamente, como hablamos en el marco del buen desempeño, clima en el aula, convivencia democrática, el que le escriba yo la carta, lo que va a generar es que se va a romper esa situación y la convivencia se va a ser inestable. Y entonces hoy día se cuida mucho esa situación. Lo que no está, obviamente, que yo me tenga que callar, ¿no? Pero ahí se genera esta situación, este dilema en la reflexión ética, ¿no? No ayuda. Entonces, eh,
habría que buscar otra estrategia de acá. Dice, porque en la actividad se indica a los estudiantes que reflexionen en relación a las normas. Ojo, ¿no? No me dice que reflexionen. Identifique cuáles son las normas. Luego, porque la actividad se conduce a que los estudiantes asuman un papel dentro de la situación, lo que conlleva que la reflexión ética, al estar interferida por una vinculación emocional, no se realice de manera objetiva. Porque en la actividad se brinda a los estudiantes las razones por las que una determinada acción es incorrecta, lo cual impide que sean ellos quienes a partir de su propio análisis reflexionen sobre por qué el plagio es incorrecto. Entonces, A es un distractor. ¿Ya? Nada sirve que reflexionen en base a la norma, ¿no? Va a ser difícil ellos, difícil. Pero la respuesta, ¿cuál es? La B. ¿Y por qué la B? Porque la actividad se conduce a que los estudiantes asuman un papel dentro de la situación y conlleva que la reflexión ética, al estar interferida por una vinculación emocional, no se realice de manera objetiva. Efectivamente, no se va a poder. Hay una vinculación emocional que está en juego y eso obviamente no va a significar. ¿Ya? Muy bien. La 11. Una docente ha presentado a los estudiantes la siguiente situación hipotética para que analicen en equipos. Cuando hablamos de equipos, trabajo en equipo, trabajo colaborativo, ahí hablamos de uh, este Vygotsky, ¿no? En un incendio quedan atrapados un niño y un adulto en la casuística y solo tiene la posibilidad de salvar a uno de los dos, ¿no? ¿A quién creen que se debería salvar? Esa es la pregunta. Durante el trabajo en equipos, uno de los estudiantes le manifiesta a la docente lo siguiente: no logramos ponernos de acuerdo acerca de quién sería correcto salvar. ¿Cómo podemos determinar qué sería correcto en esta situación? Teniendo en cuenta lo expresado por el estudiante, ¿cuál de las siguientes intervenciones del docente brinda un apoyo pedagógico más pertinente para que los estudiantes reflexionen éticamente? Reflexionar éticamente. Muy bien. ¿A quién salvamos? ¿Al niño o al anciano? Comprendo, comprendo que no es fácil determinar qué es lo correcto para tomar una decisión, pues existen diversos criterios que se podrían utilizar para ello. Por ejemplo, en esta situación se podría evaluar las consecuencias de cada opción para decidir a quién salvar. Además, se podría evaluar qué valores se sustentan cada posible acción. B. Es difícil determinar qué es lo correcto porque para tomar una decisión acertada es necesario contar de antemano con toda la información acerca de cada situación. Por ejemplo, para tomar una decisión en esta situación sería indispensable saber con seguridad quién tendría más posibilidades de sobrevivir al rescate.
C. Entiendo que le resulte complicado determinar qué es lo correcto. Sin embargo, para identificar qué es lo correcto es necesario guiarse de las expectativas sociales sobre el comportamiento de las personas. Por ejemplo, en esta situación se esperaría que se privilegiara la vida de un niño porque es el más vulnerable. Y de verdad, entonces, ahí viene la pregunta, ¿quién es más vulnerable? ¿El anciano o el niño? Naturalmente que algunos van a decir, no, el anciano, pero el más vulnerable es el niño, pues indefenso. La otra es un ciudadano, si bien adulto, pero obviamente, entonces el más vulnerable es el anciano. Y me pregunta, salvar a uno de los, ¿a quién creen que debería salvar? Y ahí viene, este es el distractor, este es el distractor. Difícil pues en un incendio tener eh, ah, la información, ¿no? Está en peligro, está en riesgo. En cambio, es la respuesta A, o para una C. Muy bien, Diana. La 12. ¿En cuál de los siguientes relatos se evidencia un razonamiento basado en la ética de mínimos? Esto le voy a enseñar como ética de mínimos. Cuando ustedes no sepan un concepto, yo les planteo lo siguiente. Vamos a ver. Ahora sí. Ética de mínimos según el Minedu. Estos tienen que buscar una información según el Ministerio de Educación. Y entonces rápidamente me bota acá el Minedu esto. Y se lo voy a plantear acá. Tengo que saber buscar y cuál de esa información es verídica. Aquí lo voy a poner. Basta. Bien, colegas, ahí tienen ustedes. La ética de mínimos, según el enfoque del Ministerio de Educación y la filosofía. Ojo, filosofía. Ojo, o sea, y recuerden que la filosofía es la ciencia, bueno, la disciplina que permite interpretar la realidad. La filosofía no es ciencia, ¿no? Por lo tanto, es una disciplina. Y la filosofía en general lo que hace es tomar en cuenta eh, las diferentes disciplinas, como la axiología, que es la que tiene que ver con la ética, la ontología, que es el estudio de ser, la epistemología, que es la ciencia epísteme, la nociología, que es el conocimiento, el conocer, la aletheia, que es la verdad, eh, el empirismo, ¿no? La experiencia práctica, el racionalismo, la razón, etcétera. Entonces, la filosofía te va a orientar a ese camino.
En la ética de mínimos, naturalmente tenemos que ver el análisis, tiene que estar dentro del campo de la filosofía. Muy bien, la filosofía en general se refiere al conjunto de derechos y deberes básicos, indispensables para la convivencia pacífica de una sociedad. ¿Cuáles son los derechos básicos? La vida, la igualdad, la salud, ¿no? A, a no ser detenido sin causa o justificación alguna, el derecho civiles y políticos de primera generación, los derechos de segunda generación, derecho al trabajo, eh, que son derechos económicos, laborales o derechos sociales y derechos educativos, segunda generación. Tercera generación tiene que ver con la solidaridad planetaria, el, el que cada este, país es autónomo en las decisiones y la conciencia ambiental. El cuarto derecho es el derecho a los animales. El quinto es el derecho de los robots, ¿no? Entonces, qué importante es saber derechos y deberes básicos mínimos, indispensables para la convivencia pacífica, ¿no? El derecho a la igualdad, el derecho al libre pensamiento, ¿no? El derecho a la libertad de elegir y ser elegido, ¿no? Entonces, no matar, no robar, la libertad y el respeto son exigibles, ¿no? Sin importar creencias personales, credos, etc. Entonces, eso se hace uso para una integridad de una cultura, marco de la justicia social y del Estado, ¿no? Entonces, ya sabemos, esto se lo va a poner acá a ustedes, lo va a poner en el chat para que tengan ustedes, así, distintos conceptos le voy a poner, le voy a dar, muy bien. Entonces, ya tenemos acá, ya sabemos son derechos mínimos, ¿no? Entonces, ya sabemos muy bien que la ética de mínimos, conjunto de derechos y deberes básicos e indispensables en la convivencia pacífica en una sociedad plural. Muy bien. Relato uno. Hubo una ocasión en que en la calle vi cómo se le cayó un billete de 100 soles a una señora que estaba delante de mí. Por un segundo quedarme, quise quedármelo porque con ese dinero hubiese podido comprar la casaca que tanto quería. Sin embargo, no lo hice porque pensé que si realizaba este tipo de acciones no me estaría comportando como lo haría una persona honesta. Relato 2. Cuando viví en el extranjero compartí casa con personas que tenían costumbres muy diferentes a las mías, por lo que se generaron conflictos que dificultaron la convivencia. Entonces pensé que si establecíamos algunos criterios con los que todos estuviéramos de acuerdo y que estuvieran en cuenta nuestras diferencias sin afectar a los otros, podríamos convivir armoniosamente. Relato 3. Una vez me pasó que tuve que decidir entre contratar a un amigo mío que estaba pasando por dificultades económicas, ¿no? O a la otra persona que no conocía, pero que, a diferencia de mi amigo, sí estaba calificado para el trabajo. Al final decidí contratar a la persona que no conocía porque pensé que si elegía a mi amigo iba a aliviar su situación, pero iba a generar problemas en el trabajo para otras personas. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el distractor? A es el distractor. ¿Y por qué? Bueno, pues aquí no hay derechos o convivencia pacífica. Y en cambio, sí lo tenemos acá. Con convivencia pacífica, armoniosa. Sí lo notamos el concepto, ¿no? Conjunto de derechos y deberes básicos, indispensables. ¿Dónde sería? ¿La B o la C?
¿La B o la C? ¿Qué dicen? Muy bien, Evelyn. Muy bien, Diana. Muy bien. Esto. Conflictos. Entonces pensé que si establecíamos algunos criterios, o sea, algunos derechos mínimos, entonces esta es la respuesta. ¿Cuenta? Nada difícil, solamente tener el concepto. Tres. La docente presenta a los estudiantes la siguiente dilema moral hipotético. Juana trabaja en una tienda de abarrotes y el sueldo que recibe es la única fuente de ingresos de su familia. Es ¿no? La situación. Este apenas le alcanza para manutención de sus hijos de 3 y 5 años y para apoyar económicamente a su papá, que está enfermo y vive solo en otra provincia. En los últimos días, la salud de su padre ha empeorado considerablemente. Por un lado, Juana piensa que debería viajar para ver a su padre y apoyarlo y acompañarlo aunque ello implicaría dejar de trabajar. Por otro lado, también piensa que si no se queda a trabajar, no podría tener ingresos suficientes para cubrir los gastos del tratamiento de su papá y la manutención de sus hijos. Entonces, ese es el dilema. O trabajo o voy a acompañar a mi papá, ¿no? Ahí está el dilema. Si el propósito de la docente es promover la reflexión ética de los estudiantes a partir del dilema moral presentado, ¿cuál de los siguientes lógicas es importante? Vamos a poner acá. Muy bien. Mira a los estudiantes que identifiquen cuál de las dos decisiones posibles de Juana está guiada por el valor moral que consideran más importante. La salud es un valor moral, pero también la alimentación es un valor importante. Son dos derechos de de derechos básicos que están en juego. La salud de su padre y la alimentación de sus hijos, ¿no? Eh, Luego explicarles cuáles son los valores morales más importantes para la sociedad. Finalmente, indicarles que en equipo se evalúen sus respuestas iniciales a partir de lo explicado. B. Pedir a los estudiantes que voten por la decisión que tomarían si estuvieran en el lugar de Juana. Una decisión de esta naturaleza no se podría votar, por eso es un distractor. ¿Por qué? Porque me está pidiendo reflexionar, promover la reflexión ética del dilema moral, ¿correcto? Pedir a los estudiantes que piensen cuáles podrían ser las motivaciones detrás de las posibles decisiones de Juana. Luego solicitarles que señalen cuál de las dos posibles decisiones consideran más adecuada. Finalmente, pedirles que en equipo se expliquen qué criterios utilizaron para determinar qué decisión sería la más adecuada. Entonces, esta es la respuesta. Porque no me pide evaluar, me pide reflexionar. ¿Ah? Muy bien. Así me gusta que estén alegres, ¿no? Begoña Ibarola sostiene que para que el niño aprenda debe haber tranquilidad, debe haber paciencia, debe haber seguridad. Eh, si yo tengo miedo, bloquea el aprendizaje. Si yo estoy estresado, el estrés, la ansiedad, la depresión bloquea el aprendizaje. La envidia bloquea el aprendizaje. Por lo tanto,
la seguridad, la tranquilidad, este, de la misma manera, la curiosidad ayuda al aprendizaje. Begoña y Barola. Busquen ustedes, Begoña y Barola, la motivación, guardianes del aprendizaje. ¿Ah? Muy bien. La pregunta número 14. Una docente presenta la siguiente situación hipotética. Andrés y Berta son amigas, ¿no? Andrea y Berta son amigas. Ellas compitieron en un concurso que ofrecía un viaje como premio, ¿ya? Andrea ganó el concurso, sin embargo, cuando le entregaron los resultados, se dio cuenta que se le había sumado mal el puntaje, gracias a lo cual logró superar lo obtenido por Berta y así ganar el premio. Al dialogar sobre la situación presentada, todos los estudiantes estuvieron de acuerdo que Andrea debía informar a los organizadores del concurso y decirles que cometió un error en la suma del puntaje. Sin embargo, los estudiantes dieron diferentes justificaciones al respecto. ¿Cuáles de las siguientes justificaciones de los estudiantes evidencia una mayor autonomía moral? ¿Quién me habla de autonomía moral? Piaget. Piaget, la autonomía moral. Cuando el chico es autónomo, de poder decidir libremente, ¿no? Marcos dice, a Andrea no le corresponde el puntaje que le han puesto y sería injusto que por un error de la suma gane a Berta. Carmen dice, creo que si Andrea se queda con el premio y luego Berta se entera de lo sucedido, podría molestarse con ella y dejar de ser su amiga. Julia dice, si Andrea no dice nada y luego los organizadores se dan cuenta, podría recibir una sanción, pues estaría yendo en contra de las reglas del concurso. ¿Dónde se ve una autonomía moral? Autonomía. Acá no, porque está justificando las decisiones del jurado. Distractor. ¿Dónde hay autonomía moral? ¿En B o en C? Muy bien, Joana. Muy bien, Melissa. Muy bien. Yami, muy bien. Aquí hay autonomía moral. Durante una sesión de aprendizaje, ya dijimos al inicio, este, aquí hablamos de la planificación curricular anual, las unidades didácticas y las sesiones, y dijimos, estamos refiriéndonos a lo siguiente, estamos refiriéndonos a, les dije al inicio, estamos frente a niveles de concreción del currículo. Los estudiantes están intercambiando ideas acerca de lo que entienden sobre concepto de identidad. Concepto de identidad. Ojo. Y ahí también hay que buscar qué dice el ministerio, la identidad. Para el ministerio, la identidad es un proceso de construcción. Es un proceso de construcción, de transformación. ¿Cuál de los siguientes comentarios de los estudiantes se menciona el rasgo corresponde al concepto de identidad? Eva dice, nuestra identidad es lo más valioso que tenemos y debemos cuidarla para no perderla. Por eso debemos evitar que otras personas o modas pasajeras influyan en lo que somos. Rodrigo dice, desde que nacemos tenemos un conjunto de características que definen nuestra esencia y constituyen nuestra identidad. Por eso nuestra tarea principal es llegar a conocer esa esencia. Y esto es el distractor. José dice, con el paso del tiempo nuestra identidad se va transformando, ya que nuestra vida siempre está cambiando. Por eso es importante tener libertad para elegir cómo queremos ser a medida que nos surgen nuevos intereses e ideas. Y esta es la respuesta. Y le dije, la identidad está en un proceso de construcción, se va transformando, va cambiando, es dialéctico. Y esta es la
Respuesta. La 15, la respuesta es la C. La 16. Durante el recreo, una docente nota que Melina, un estudiante, se encuentra triste y eso tiene que ver con la competencia, construye su identidad. Cuando se acerca a preguntarle qué le ocurre, ella comenta lo siguiente. Desde hace tiempo quería inscribirme en el equipo del colegio para participar en el torneo interescolar de ajedrez, pero cuando fui a hacerlo vi que jugaban demasiado bien y me tuve que ir nomás. Nunca voy a poder competir ahí. Y esto tiene que ver con la identidad, con la autoestima y con los elementos de la autoestima, como son autovaloración, autoevaluación, autoconcepto, autoeficacia. ¿Cuál de los siguientes posibles intervenciones del docente promueve el fortalecimiento del sentido de autoeficacia? La autoeficacia es fortalezas y debilidades. Cuando yo soy autoeficaz, es que yo determino cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas. Por ejemplo, yo soy muy ah, bueno leyendo, pero tengo debilidades deportivas, ¿no? Entonces, yo sé cuáles son mis fortalezas y mis debilidades como tal, en todos los aspectos. Antes de darte por vencida, podrías preguntarle qué te gusta, qué, qué te está haciendo sentir insegura respecto a tu juego, pero sobre todo, cuáles son tus fortalezas. Si consideras ambos aspectos, podrías enfrentar con más confianza esta situación. Cuando nos enfrentamos a situaciones como esta, la voluntad es lo más importante. Si nos rendimos ante la primera dificultad que se presenta, está sumamente complicado para poder alcanzar. El tema acá no es de voluntad, el tema es que tú conozcas cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. B, distractor. Creo que no deberías dejar que esto te afecte tanto, pues en estos campeonatos son anuales. Si no te inscribiste este año, tienes hasta el siguiente para poder practicar bastante y así mejorar tu técnica. Ah, un poco, este, no está haciendo que el estudiante determine fortalezas y debilidades. En cambio, acá sí. Esta es la respuesta. Ah, ah. Muy bien, Alessandra. Muy bien, Diana. Muy bien a los que han puesto la 18. Durante un trabajo en equipos, ya le dije, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipos, eh, me habla este, el, el autor y padre de el socioconstructivismo, Lev Semyonovich Vygotsky. Una docente observa que Martín, un estudiante, se enfurece con sus compañeros y les grita. Son unos vagos. No es justo que esperen que yo haga todo el trabajo. O sea, está irritado, no maneja sus emociones. Ante ello, la docente busca dialogar con Martín de manera individual para iniciar el diálogo, ¿no? ¿Cuál de las siguientes posibles intervenciones de la docente es más pertinente para favorecer la autorregulación emocional? Autorregulación. Es decir, que el propio estudiante se dé cuenta, ¿no? Autorregula sus emociones. Martín, tú eres un estudiante tranquilo y me sorprende haberte escuchado levantando la voz. De repente, en vez de alterarte, puedes enseñarles a tus compañeros a ser responsables. Para eso o para ello, ¿no crees que podrías asumir el rol de coordinador del equipo para realizar mejor el trabajo? B. Martín, no es bueno molestarse por este tipo de situaciones. Tal vez lo primero que deberías hacer es tratar de tranquilizarte respirando profundamente varias veces. Luego, cuando estés más tranquilo, ¿no crees que convendría pedirle disculpas a tus compañeros por haberles hablado así?
Martín, entiendo que trabajar en equipo a veces es complicado. Quizás puedas expresar mejor tu molestia si las explicas a tus compañeros como tu desempeño te afecta. Además, ¿no crees que sería más conveniente para todos que le expreses cómo esperas que sea el trabajo en equipo en lugar de calificarlos? Entonces, esto, B, es un distractor. Y ahí ya tengo la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Donde sí se observa la autorregulación emocional. A o C. Muy bien. Grace, Melissa, muy bien. En C. ¿Tiene en cuenta? La 19. Durante el recreo, María, notoriamente triste, se acerca a Rosa y le cuenta lo siguiente. Me he peleado con mi hermana. Estoy acostumbrada a hacer todo con ella y ahora ya no me quiere hablar. ¿Cuál de las siguientes posibles respuestas de Rosa evidencia empatía? Empatía. Competencia construye su identidad. No te preocupes, solo debes esperar que se le pase el mal humor a tu hermana. Luego seguramente las cosas entre ustedes volverán a ser como antes. Pienso que me sentiría igual que tú si yo me hubiera peleado con alguno de mis hermanos. Lamento que estés pasando por esto. Hay que hacer algo para que no te sientas así. Por ejemplo, cuando me siento mal, trato de distraerme viendo películas. Esto es un distractor. ¿Cuál es la respuesta? A o B. Simplemente la empatía, ¿no? Es la B. La 20. Muy bien, Ángel. Beso, muy bien. Ah, bueno. Durante un partido de balonmano, Jaime, uno de los jugadores, ha fallado por tercera vez en su intento de anotar el gol. Molesto por la situación, decide retirarse antes de finalizar el partido. Al ver que se retira de la cancha, algunos de sus compañeros lo insultan. Pedro, otro jugador, no está de acuerdo con la forma de sus compañeros han tratado a Jaime, por lo que decide hablar con ellos después del partido. ¿Cuál de las siguientes posibles intervenciones de Pedro evidencia una comunicación asertiva? Yo también me molesté con Jaime, pero me parece que lo correcto sería expresarle en otro momento cómo nos afectó su salida en lugar de insultarlo. Creo que deberíamos hablar con él sobre su salida y deberían pedirle disculpas por haberlo insultado. Entiendo por qué se han molestado con Jaime y yo estoy seguro que no quisieron herir sus sentimientos. Para evitar un nuevo conflicto, voy a hablar con él antes del próximo partido para que nos dé una explicación. Y sé, creo que si Jaime se fue del partido no fue por gusto. A ustedes no les preocupa lo que le pasa a otras personas, ni siquiera a Jaime, que es nuestro compañero. Deberíamos haber que se quedado callados. Entonces, esto no es asertivo, porque es, y disculpas, complaciente. ¿Dónde está? ¿B o C? ¿Dónde hay empatía o actitud asertiva? Cuidado, Yami, analicemos bien. Una cosa es, voy a hablar con él antes del próximo partido. Comunicación asertiva, todos. Muy bien, Evelyn. Esta es la respuesta. Comunicación asertiva. Y la última pregunta, colegas. Una docente sabe que Ximena, un estudiante,
Estaba muy interesada en inscribirse en el taller de teatro. Sin embargo, al cierre de la inscripción, la docente notó que Ximena aún no se había inscrito. La docente busca a Ximena para preguntarle al respecto. En el contexto se produce el siguiente diálogo. Ximena dice, me siento mal porque, si bien yo sé que soy muy buena para muchas cosas, yo siempre he querido hacer teatro, pero no me he inscrito en el taller que ha abierto la IE, porque a diferencia del resto, yo no tengo experiencia en actuación y seguramente no iba a poder hacerlo bien. La docente dice, entiendo que te hayas sentido insegura por tu falta de experiencia, pero ¿has considerado que tienes habilidades que podrían ser útiles para el teatro? Por ejemplo, he notado que cuando expones en el salón lo haces con mucha fluidez y expresividad. ¿Se te ocurre qué otras habilidades tuyas podrían servirte? Quizás podrías reconocer tu decisión sobre el taller, quizás podrías reconsiderar tu decisión sobre el taller teniendo en cuenta el interés que muestras y todas las habilidades con las que cuentas. ¿Cuál de los siguientes aspectos del desarrollo personal que busca fortalecer principalmente la intervención del docente? Nada tiene que ver la resiliencia, porque la resiliencia es aptitud y actitud para enfrentar obstáculos. Por lo tanto, es el distractor. Me queda autonomía y me queda autoeficacia. Me está hablando de fortalezas y debilidades. Por lo tanto, autoeficacia. Bien, colegas, muchas gracias. Ya dos colegas me han escrito por los libros. Son varios. Escríbame. Descanso un ratito y luego le mando los libros a todos los que me han pedido ya. Y agradecerles. Pero antes de agradecerles, quisiera preguntarle, a ver, a unos cuantos colegas. A ver, Luis, ¿qué te ha parecido la sesión el día de hoy? Coméntanos. Alexandra, ¿qué te ha parecido la sesión el día de hoy? Cecilia, coméntanos, ¿qué te ha parecido la sesión? Melissa, ¿qué te ha parecido la sesión? Lucy, claro, está grabada. Lucy, qué te ha parecido la sesión? Grace, ¿qué te ha parecido la sesión? Eh, muy bien, Alexandra. Muy bien, gracias. ¿Qué te pareció, Johanna, la sesión? Evelyn, Zafran, Cecilia Gómez, Yami, ¿qué te pareció la sesión? Ya, yo les envío, no se preocupen. Voy a enviar los conceptos. Sí, muy bien. Ángel Ventura, ¿qué te ha parecido la sesión? Jesús, ¿qué te ha parecido la sesión? Esther, perfecto, muy bien, te voy a dejar. Esther, Jennifer, ¿qué te pareció la sesión? Atilano, ¿qué te pareció la sesión? Eduvina, ¿qué te pareció la sesión? Muy bien. ¿Te parece, Ángel, la próxima clase, la 20, no te convence, lo vemos al inicio? Muy bien, perfecto. Listo, colegas. Que tengan muy buenas noches. El viernes nos vemos en la siguiente sesión. Muy agradecido. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muy gentil. Me escriben para darle su libro, a todos. ¿Ya? Ya tiene mi número.